Hola, buenas tardes a todos. Vamos con la última charla del año. Vamos a hablar de institucionalización del adulto mayor con las doctoras Silvia Espina, del Servicio de Medicina Familiar, y Cintia Martínez, también del Servicio de Medicina Familiar. Así que bueno, aprovechen la charla y hacer muchas preguntas. Adelante. Vamos, Cintia. Bueno, ahí va. Bueno, buenas tardes, gracias a todos, todas por estar por aquí. Bueno, les voy a compartir una presentación. La idea es que igual esto sea algo dinámico, que charlemos un ratito, que ustedes se puedan sacar dudas, que puedan dejarnos sus opiniones. Todo suma, todo suma. Bueno. Ahí va. Bueno, nosotros, como les dijo Sergio, somos médicas de familia, somos geriatras también, así que es un tema que vemos frecuentemente. ¿Sí? Así que empecemos. Un poco esto de por qué elegimos este tema, ¿no? Cuando Sergio en su momento nos dijo, bueno, hay que dar una charla, ¿qué les gustaría dar? El tema de institucionalización del adulto mayor no es un tema del que frecuentemente se hable. No sé las experiencias que tienen ustedes, pero vieron que no es algo que cuando uno tiene clases, uno se forma como médico, uno tiene su residencia, su especialidad, no es un tema que habitualmente vemos, y no es un tema que tampoco muy marketinero, ¿no? Que no lo vemos en la publicidad, no lo vemos mucho en la tele, no se educa demasiado a la gente en esto, así que bueno, quisimos hablar, tomarnos un ratito para compartir esto con ustedes. Entonces, como para romper un poquito el hielo, ¿no? Pensamos en dejar unos minutitos para que podamos compartir algunas experiencias. El que quiere, el que se anima, la que se anime, es bienvenida a que cuente un poco por qué está acá, por qué quiso participar de este espacio, qué le llamó la atención, qué le interesó, qué querrían saber, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, yo pasé con mi familia por el proceso de institucionalización. En el caso de mi abuela, que era una mujer que tenía una demencia moderada y tenía muchas caídas frecuentes, mucha dificultad en el cuidado, mucha fragilidad, y terminamos tomando esta determinación de que esté en un hogar, en un geriátrico, y bueno, de a poquito les voy a ir contando algunas cosas mías, pero bueno, esa es mi experiencia y la de mi familia. No sé si alguno de los que está aquí presente quiere compartir. Así cortito, tampoco es que tiene que tomar mucho tiempo. Hola doctora, ¿me escucha? Hola Cristina, ¿cómo estás? Sí, mi nombre es Cristina. Bueno, con mi hermana Claudia nos interesó mucho esta charla. Yo estoy llegando a mi casa porque salí un poquito más tarde del trabajo, pero bueno, no quería perder la oportunidad de presentarnos, y bueno, que estamos muy interesadas en escucharlos a ustedes, que son especialistas, porque bueno, creemos que... Ahí se nos cortó un poquito. Y se escucha un poquito cortado. Capaz si está en la calle puede ser por eso. Como en los inicios de este problema. Hola, 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 no sé si me escuchan. Se cortó un poquito, Sí, Cristina. y otra persona está con mi explicación. Si me dan Dale. Estoy llegando a mi casa, ya estoy con ustedes. Dale. Bueno, si alguien más quiere compartir, mientras Cristina llega. Bueno, yo soy Teresita, trabajadora social, y me interesó la charla porque trabajo con personas mayores y para tener también una mirada interdisciplinaria, ¿no? De por qué a lo mejor acompañar la institucionalización de una persona mayor. Muchas gracias, Teresita. Mucho gusto. Bueno, si alguien más se anima. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Mi nombre es Natalia, yo pertenezco al municipio de Villarino y soy coordinadora de la residencia de estadía de Villarino.
hace muy poquitos meses que empezamos a trabajar con las residencias y nada, me viene muy bien poder adquirir nuevas experiencias y bueno, soy nueva en todo esto y nada, estoy muy contenta de tener la posibilidad de estar acá en la reunión. Gracias, muchas gracias. Acabo de entrar. Ah, está, Cristina creo que está hablando, ahí veo algunas caritas nomás. No, comentaba que bueno, nos interesaba mucho esta charla, no somos profesionales en el tema, bueno, y con mi hermana estamos queriendo aprender un poco más porque creemos que nuestra mamá está comenzando con estos problemas y a veces a nivel familiar se hace difícil saber cómo manejarse y bueno, la verdad que estamos muy, muy atentas a lo que ustedes puedan decir e informarnos y bueno, cualquier cosa preguntamos si necesitamos saber algo. Bien, obvio, obviamente. Bueno, muchas gracias por compartir. Después, si quieren ir participando, contando una experiencia así también personal en relación a lo que vamos charlando, pueden hacerlo sin problema. Así que bueno. A ver, todo este proceso de institucionalización, acá Cristina seguramente que debe estar un poco en todo esto, que también ya capaz alguien más también de los que está presente, en este proceso, ¿no? Este proceso de cambios, de miedos, de incertidumbres, y la realidad es que hay muchos factores que influyen en esto de que un adulto mayor pase a estar de su casa a un geriátrico, ¿no? Obviamente que es una cuestión asociada a la edad, ¿no? O justamente acá estamos hablando de adultos mayores. Lo que dice también un poco la bibliografía es que en relación al género, a las mujeres nos cuesta un poco más esto de la institucionalización de un familiar, ¿sí? Tal vez por cuestiones que vienen desde hace muchos años, de mujeres que nos encargamos del cuidado de la madre, el padre o quien sea, suegra, ¿no? Entonces vienen estas cuestiones también arraigadas de muchos años, muchas décadas, entonces la bibliografía un poco habla de esto, que a las mujeres nos cuesta un poco más, también a las mujeres como pareja, ¿no? Encargarse tal vez el cuidado de su marido, de su pareja de muchos años, es algo que un proceso muy difícil de atravesar. Un factor que influye mucho, y lo vamos a ir nombrando en distintas partes, es el tema de los ingresos, del empleo que uno tiene, la situación de vida que uno está atravesando, ¿no? Porque si bien, un poco vamos a charlar de esto después, hay instituciones que uno puede llegar a conseguir que puedan ser de índole pública, pero la realidad es que la mayoría de las personas, de los pacientes que vemos, de las familias que vemos, terminan pagando por este tipo de lugar para vivir, ¿no? Entonces, depende mucho de la condición económica, de los ingresos que tiene cada persona, cada familia. A ver, ¿por qué uno toma esta determinación, ¿no? De que un familiar pase a estar en una institución, en un geriátrico, en un hogar, ¿no? Hay muchos motivos, pero uno de los principales son personas que tengan demencia, ¿sí? Los pacientes con demencia que tienen muchos problemas cognitivos, de memoria, de atención, de lenguaje, y muchas veces tienen problemas de conducta asociados a esa demencia y mucha fragilidad acompañándola, son los que principalmente terminan en una institución, ¿no? Trastornos esfinterianos, los pacientes que se hacen pis, que se hacen caca, que no lo pueden controlar, es una causa muy frecuente. Las caídas a repetición, ¿no? Como les contaba yo, en mi caso fue así, mi abuela que se caía 3 veces por semana, y son personas que, la costumbre decir pacientes, son personas que al caerse, eso implica mucha cosa posterior, ¿no? Que a veces terminan en postración total. Entonces no es solo la caída frecuente, sino las consecuencias de esas caídas. Como les decía, los trastornos de conducta, las personas que empiezan con alucinaciones, con delirios paranoides, con conductas raras, ¿no? Pacientes que deambulan durante la noche, que son difíciles de controlar, que se ponen muy agresivos. Entonces, todas esas personas y esas conductas, muchas veces uno no sabe cómo manejarlos, entonces la institucionalización es una posibilidad. Y después patologías que obviamente impliquen cierta dependencia, ¿no? Que eso depende de cada paciente puntualmente, tal vez en sus casos algún familiar, alguien que conozcan, tendrá su patología y su causa, pero estas son como las más frecuentes. Y esto, por eso tan grande así, el tema de la sobrecarga del cuidador, ¿sí? Que más allá de lo que le pase a la persona en sí, al familiar en sí,
el cuidador, la red, generalmente los cuidadores que llamamos cuidadores informales, que no son los contratados, son generalmente la familia, habrán visto que lo más común es que haya una o dos personas que se encargan del cuidado del adulto mayor de forma intensa, ¿no? Y son los que habitualmente uno ve completamente sobrecargados. Entonces se dan como una conjunción de situaciones, ¿no? No es solo que la persona tiene una demencia, sino que esa demencia puede tener otras complicaciones, que los cuidados muchas veces claudican, la familia no puede mantener ese cuidado de esa persona, y en todo eso se termina pensando en una institucionalización, ¿no? Como les decía, es todo un proceso, no es solo una decisión que uno toma así aislada, sino que implica muchas cosas, mucha cuestión, mucho pensamiento y otras cosas que acabamos de charlar. Sí, Cintia, yo quería agregar a lo que estabas diciendo un poco es esto de las patologías que generan dependencia. Me parece como algo como bastante, una de las cosas más frecuentes, ¿no? O sea, los adultos mayores que requieren asistencia para casi todo, ¿no? Necesitan asistencia para ir al baño, para cambiarse, para comer, para cocinar, para su día a día. Y a veces la familia no puede, digamos, satisfacer tanta demanda, ¿no? No fue la familia o no puede, digamos, tener un cuidador 24 horas que esté asistiendo al paciente o a esta persona todo el tiempo, para cada cosa que tiene que hacer. Se tiene que levantar de la silla y necesita asistencia para levantarse, necesita asistencia para ir al baño, asistencia para tomar un té, asistencia para cenar, porque se quiere cambiar o porque digamos, no controla el esfínter y hay que cambiarlo. Y bueno, entonces cuando la demanda de la persona es mucha asistencia y la familia no puede, digamos, satisfacer esa demanda, ya sea porque la familia no tiene disponibilidad de tiempo o de disponibilidad, digamos, para hacer estas acciones, o no puede tener un cuidador todo el tiempo que se requiere, porque a veces hay pacientes que requieren, digamos, una asistencia permanente. Entonces, tener un cuidador durante todo el día o durante toda la noche, a veces a las familias se les hace como muy difícil. Y en ese caso, cuando baja la autonomía del paciente y cada vez es más dependiente, ese es el punto en el que uno dice, bueno, a veces hay familias que lo pueden soportar eso y lo pueden, digamos, resolver, y a veces que no, digamos. Entonces ahí es cuando uno empieza a pensar diciendo, bueno, requiere una asistencia las 24 horas. Nosotros a veces como médicos, inclusive a ciertos pacientes, les indicamos, no, requiere supervisión permanente, requiere manejo de medicación por terceros, o sea que esa persona no puede administrarse su propia medicación, sino tiene que otra persona ordenarle el pastillero, tiene que supervisión todo el tiempo, porque por ejemplo no puede, digamos, esa persona no es autónomo. A veces uno no puede, digamos, tener una supervisión 24 horas, digamos, como familia uno no puede organizarse para poder brindar ese cuidado. Y ahí es cuando, digamos, hay un momento preciso y es una decisión familiar. Uno como médico puede decir, sí, mira, requiere una supervisión permanente, y después la familia verá en qué momento, digamos, puede, digamos, o sea, satisfacerlos ellos mismos, organizarse, o requieren de una institución para que los ayude en esa supervisión permanente. Un poco ahí, y no es que hay un momento único, es una charla entre la familia, entre los integrantes, entre el mismo paciente, y de ver, bueno, en qué momento hay un día puntual con fecha y hora que uno requiere institucionalizarse, y no. Es digamos, es un momento muy particular que para algunas familias será más temprano que tarde, y otras familias pueden tener, digamos, a la persona en su casa más tiempo. Esto quería agregar. Ahí está. Y esta frase que ven acá en la pantalla es una frase un poco que resume esto, ¿no? Se las voy a leer. Hay que pensar hasta qué punto esa familia y su entorno pueden constituir una red eficiente. Cuando el sistema se vuelve agotador, cuando las dificultades empiezan a ser más amenazantes a la red porque fracasan sus cuidados, y cuando el adulto mayor comienza a sentirse inseguro en su propia casa, es cuando se recomienda la institucionalización, ¿sí? Es algo que a veces, o muchas veces, la familia lo trae, a nosotros nos trae acá en nuestros consultorios, o a veces uno tiene que sugerirlo. A veces nosotros atendemos familias que están completamente agotadas de estos cuidados, como decía Silvia, y es una sugerencia que uno puede hacer, ¿sí? Por lo menos empezar a hablarlo de a poquito. Pues sabemos que es impactante también, si uno no lo pensó, tomar esa información, ¿no? No es algo sencillo. Bueno. A veces es la dependencia, Sí. disculpa, esto de lo que les decía, ¿no? Que la persona va perdiendo la autonomía y requiere más asistencia para lo cotidiano, y la otra causa muy frecuente son los trastornos conductuales, que generalmente están asociados a la demencia,
y que a veces hay un punto en el que se hacen de muy difícil manejo y son muy disruptivos para la familia, y ya la familia no, digamos, no puede funcionar y no puede encontrarle la vuelta a esa demencia. En general son demencias más avanzadas, en las que ya no hay como un manejo familiar posible de lo disruptivo que es, y en ese momento también a veces se piensa en una institucionalización. De hecho, los trastornos conductuales son una de las causas más frecuentes digamos, de terminar una persona en una institución geriátrica por el difícil manejo que conllevan. Totalmente. Bueno, a ver, para que se dé un poco este proceso, ¿no? Tiene que haber distintas variables necesarias. Entonces está lo que llama un poco estresor primario, que son los aspectos que se relacionan con ese cuadro de esa persona, como estamos hablando ahora, ¿no? Esa patología que tiene, esa situación, ya sea una demencia, un trastorno conductual, ya sea un trastorno de esfínteris, una persona, justo ahí comentaron, alguien puso una ACV que termina dejando secuelas muy graves. Entonces esas personas después empiezan con distintos trastornos y empiezan a requerir asistencia para todo, o quedan postrados luego de una ACV. Entonces está esa situación que tiene que darse, ¿no? Y después está todo lo relacionado al cuidado. ¿Cuántas horas de cuidado lleva? El tiempo de duración del cuidado. Una cosa es cuidar a un familiar durante 3, 4 meses, otra cosa es hace 6 años que estoy cuidando a una persona que se cae, que se hace pis encima, que no me conoce, ¿no? Que eso es muy triste también para el cuidador, ¿no? Entonces, el agotamiento que tiene esa persona es muchísimo mayor. Y la salud que tiene ese mismo cuidador, ¿no? Que también hay que tenerlo en cuenta. Después está esto que hablamos recién, ¿no? Como secundario siempre está esto, que aparece acá como en la bibliografía como estresor secundario, pero es súper importante, porque es uno de los determinantes que vemos cotidianamente que tienen que estar para que haya una institucionalización. Es muy común que haya sobrecarga al cuidador y tiene una calidad de vida muy afectada por este cuidado. Y esto, tal vez Cristina, o alguien que vive una situación, o que está en un proceso de esto, de pensarlo, ¿no? De pensar esta posibilidad para un familiar, son sentimientos, emociones que nosotros vemos y que tenemos que comprender, naturalizar, y nosotros como profesionales tenemos que poder acompañarlos. Es común que la persona se ponga ansiosa, nerviosa, estresada, el cuidador que empieza a pensar en esto de institucionalizar, tristeza, angustia, ¿sí? Enojo, totalmente, porque a veces cuando nosotros lo planteamos es como, no sabes lo que me dijo, ¿cómo voy a poner, así entre comillas lo pongo, a poner a mi mamá en un geriátrico, a mi papá? Y bueno, ese primer impacto, ¿no? O tal vez cuando lo hice un profesional lo hice a un otro familiar, ansiedad, tristeza, angustia, desesperanza, ¿no? Esto del peso, la culpa que genera tomar una decisión así, ¿no? Y esto de la soledad también, porque muchas veces da esta opinión de la afuera, ¿no? Y que uno a veces no sabe cómo manejarlo, por eso también de la culpa que sentimos con esta sensación de vuelta. ¿Cómo lo vamos a dejar en un geriátrico, ¿no? Es esa frase que a veces se escucha y que pesa mucho. Entonces, ¿qué situaciones van a dificultar, a complejizar más este proceso? Una cosa importante que es eso, son los conflictos familiares, ¿no? O también la visión externa a la familia. ¿A qué me refiero con conflictos familiares? A veces hay una decisión conjunta, ¿no? Por ejemplo, acá hay, no sé, dos hijas, una hija, un hijo, 3 hijos, lo que sea, o una hija, hijo que decide, por todos estos factores que fuimos viendo, institucionalizar a algún familiar, a sus papás, por ejemplo, y están todos de acuerdo en que esto no ocurre. Es muy común que veamos cuidadores principales que están muy agotados, y es frecuente que haya otros familiares que opinan y que tal vez no se encargan tanto del cuidado del día a día. Entonces empiezan a ver ahí un tire y afloje que genera obviamente más culpa en la persona que se encarga del cuidado. Esta incertidumbre, ¿está bien esta decisión que tomo, que tomamos? ¿Para dónde voy? ¿Será mejor ir por la institucionalización? ¿Será mejor ir por un cuidador en casa? La falta de información, como yo le decía, no es marketing el tema este, entonces no es algo de lo que se hable habitualmente, no escuchamos mucho en el noticiero, no leemos mucho en las redes. ¿Qué hacemos con un paciente que no podemos manejar más en casa, que claudican los cuidados y que pensamos en institucionalizarlo? Como les decía antes, que le íbamos a volver a nombrar el tema económico, ¿sí? Los geriátricos son caros, carísimos. Y
a las familias les cuesta mucho, a veces cuando son varios hijos pueden solventarlo de una forma un poco más sencilla, cuando hay a veces un hijo solo o no hay dinero suficiente, es muy complejo, como les decía, hay algunos geriátricos que son públicos, pero también es muy difícil acceder a ellos, no son cosas sencillas. Esto de los cuidados, ¿no? ¿Por qué lo pongo? Porque, como decía Silvia, también muchas veces optamos por los cuidados formales en domicilio, pero pasan distintas cosas. Uno, que muchas veces esos cuidadores formales no están formados, valga la redundancia. No están capacitados para estar cuidando de forma correcta a un paciente, una persona en su domicilio. Muchas veces están de acompañantes. Acompaño y no hago más que eso, ¿sí? Por esa falta de capacitación, que de vuelta, conseguir a alguien capacitado, otra vez hablamos de los recursos económicos que son bastantes. Entonces, cuando uno, como decía Silvia, necesita un cuidador permanente, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, generalmente se tiene uno desde lunes a viernes, durante el día, uno por la noche y uno el fin de semana. Por lo menos 2 o 3 cuidadores hay que tener por semana, con todo lo que eso implica, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de que sea alguien capacitado, de después lo que pasa en el día a día, se enferma uno, bueno, quién se queda el fin de semana, o sea, los hijos, quién, cómo se van organizando entre todos el cronograma, o sea, los cuidadores son una opción, pero no siempre son la mejor opción para esa persona, ¿no? Entonces, por eso lo puse ahí, que a veces complican un poco más. Y esto también de nuevamente lo que uno siente, ¿no? Cómo uno atraviesa este proceso. Y las piedras que uno se pone mismo en su camino. Doctora, una pregunta. Sí. Respecto a lo que usted decía de los costos, que obviamente uno averigua y también se altera por ese lado, no solamente por el cuidado de la persona, sino por el lado de los costos. ¿Qué función cumplen las obras sociales en esto? Porque se supone que una persona pagó durante mucho tiempo una obra social y al final después, en esta situación donde el adulto donde más necesita ese apoyo, no, por lo que tengo entendido, no cubren absolutamente nada. Exactamente. Esa es la respuesta, lamentablemente. No, Esa solo es la te respuesta. cubren si el servicio, los asistentes sociales determinan que los ingresos de la familia o del paciente realmente son insuficientes como para poder afrontar algún tipo de cuidador, pero ahí tiene que intervenir el servicio social y hacer una evaluación socioeconómica. Y no es seguro que le cubra el 100%, Claro, tampoco. hemos averiguado, cualquier salario es insuficiente hoy en día, porque Totalmente, sí. no hay manera Sí. de evaluar eso, pero bueno. Totalmente. Sí, pero no está dentro de una prestación básica, digamos, que por ley te tienen que ofrecer un cuidador. Salvo que tengas Sí. PAMI, y en PAMI están el cuidador no, pero están los geriátricos por PAMI, que ahí tenés que esperar una vacante, por ahí, pero ahí algo te cubren. Esa parte es muy triste, pero bueno. Sí, estamos de acuerdo con vos. Sí, totalmente. Sí. Yo quería aclarar una cosa de los cuidadores que recién estabas hablando vos, Cintia, que los cuidadores formales que digamos que tienen como algún tipo de formación y los que no, también depende de quién es el paciente, ¿no? Por ahí un paciente que es frágil, pero que no tiene deterioro cognitivo, pero necesita asistencia, digamos, porque no puede vivir solo, porque necesita ayuda para bañarse, pero no tiene trastornos conductuales, no tiene deterioro cognitivo, por ahí no necesariamente necesita un cuidador con con una capacitación formal. Ahora, si es un paciente que tiene deterioro cognitivo, tiene demencia, tiene algún trastorno conductual, ahí en general uno no consigue cuidadores que tengan, no sé, cierta formación, y ahí es cuando empieza a haber como un cierto ruido, porque por ahí el paciente se puede poner más agresivo, se pone a poner terco en sus, o negativo, no quiere bañarse, no quiere comer, y en realidad si hay un cuidador que tenga cierta formación, sabe cómo manejar un poco esas situaciones y se sobrelleva. Alguien que no tiene formación o que no tiene algo de educación, no es mucho lo que hay que saber, pero por ahí sí hay pequeños cursos que se ofrecen para hacer, inclusive son información que la familia también tiene que tener para poder manejar a ese paciente que tiene ciertas características especiales. O sea, también depende, digamos, de quién es el paciente, la persona que necesita, sí, los cuidados, ¿no? Para ver qué tipo de cuidador necesita y ver en todo caso si también si esa persona después va a necesitar un geriátrico o no. Muchas veces a los médicos nos preguntan,
alguien, el hijo de un paciente nos dice, no sé si mi mamá puede seguir viviendo sola, no sé si ella quiere vivir sola, dice que puede, pero no sé si puede vivir sola. Y en ese caso a veces los médicos podemos ayudar porque podemos ver, digamos, qué tareas hace la persona con cierta autonomía, si necesita ayuda para cocinar, para hacerla, quién hace las compras, usa celular, si corre riesgo para sí misma, si tiene demencia o deterioro cognitivo, que digamos puede ser que entonces que por eso tenga, no sé, algún olvido que ponga en riesgo su seguridad o no, o uno puede hacer ciertas preguntas para ver qué grado de autonomía tiene, y en función de eso, si vemos que necesita asistencia para todos, uno puede recomendar. Y mirar, realmente no puede cocinar ya, no puede ir a hacer las compras, va a tomar solamente un café con leche, no puede irse a bañar, no se sabe, no sé, no se puede cambiar, no se puede, bueno, y ahí va a requerir ayuda. ¿La familia puede brindarles ayuda? ¿O alguien puede poner a alguien que lo ayude? Si la familia no puede, digamos, darles ayuda, y bueno, ahí es cuando uno dice, bueno, por ahí va a tener, digamos, sería una opción es ir a un geriátrico, porque la persona necesita asistencia para la vida cotidiana. Entonces, por ahí en esos casos en los que uno no sabe si puede seguir viviendo solo o no, por ahí está piola, digamos, hablar con el médico de cabecera del paciente, como para tener una charla y con el paciente, ¿no? Y poniendo sobre la mesa qué cosas necesita ayuda y qué cosas no. Digamos, hay un montón de una lista de cosas que uno puede evaluar para ver cómo está la autonomía de ese paciente. Y ahí ayudar a brindar un poco de información para que tomar esta decisión, de ver en qué lugar es mejor que viva esta persona. Esto es como un poco un traje a medida, ¿no? Es como un traje a medida, ¿no? O sea, acá uno habla de cosas generales, pero después obviamente que va a haber situaciones particulares en las que, como dice Silvia, hay personas, alguien comentó algo en el chat, que a veces se sienten solas, están solas la mayor parte del día, y el cuidado que uno necesita tal vez es en su casa tener una compañía para poder charlar, para poder jugar a las cartas y para poder cocinar y limpiar la casa, y bueno, tal vez para eso no necesitan mayor capacitación y formación. Pero el postrado que tiene una sonda puesta para comer, esa persona obviamente que necesita a alguien capacitado. Entonces, depende mucho de las necesidades de cada persona, ¿sí? Y de cada familia, de la red con la que cuenta cada familia. Y ahí también comentaban esto de que sí, nosotros hablamos mucho de familia, pero también puede ocurrir esto, no es tan frecuente, pero que una persona decía por sus propios medios abonar, pagar un geriátrico para estar allí, para vivir ahí, porque tal vez no tiene red, porque se siente solo. Sí es verdad que en el ambiente de la institución del geriátrico para personas que viven solas, por lo menos uno está en compañía todo el tiempo, ¿sí? Entonces, tenés a alguien, comés con alguien, almorzás con alguien, haces actividades con alguien, entonces puede ocurrir, de vuelta, no es lo más frecuente que alguien por sus propios medios decida hacerlo, pero sí los hay, ¿sí? Yo me acuerdo que en el caso de mi abuela había unas mellizas que estaban muy bien, y que las dos tomaron la determinación de vivir en un geriátrico, y empezaron, hablaron con la familia y decidieron mudarse ahí, y estuvieron juntas hasta muchos años, hasta que una falleció. Pero pueden pasar esas cosas, o sea que contaron ahí una experiencia en el chat, sí, totalmente. Bueno, a ver, sí. ¿Podemos ir intentando o prefiere, doctora, terminar la explicación y al final hacemos las preguntas o comentamos? Como quieren, no me molesta, no nos molesta cuando si quieren interrumpir. No, las dos cosas, si quieren ir a hacer contando algo ahora y después al final hacer algunas preguntas, también. No, para interactuar con lo que usted estaba diciendo de que quizás la misma persona desea ir al geriátrico. En el caso de mi mamá, por ejemplo, ella se la pasa diciendo que le gustaría ir a un geriátrico porque pasa mucho tiempo sola y, bueno, quisiera compartir con sus pares. Pero nuestra angustia con mi hermana es que quizás en el geriátrico no se va a encontrar con gente que esté con la misma lucidez quizás con ella, que está como ahí en el medio, ¿no? Entonces, Sí. Si hay mucha gente enferma y mucha gente mucho más mayor que ella, esa es nuestra duda de que si es conveniente un geriátrico o no. Entonces, ¿cuáles son Pero las depende qué instancias? geriátrico hay, Cristina. Claro. Hay un montón de, o sea, hay una gran variabilidad. En Capital Federal hay más de 500 geriátricos, casi 600. Y hay diferentes, digamos, tipos que, digamos, con diferentes prestaciones. Por ahí en algún geriátrico hay personas que están con mucha dependencia, casi postrados, o la mayor cantidad de los que uno puede ir y decir, bueno, ¿y acá qué tipo de personas son las que están viviendo acá? Y uno dice, sí, el 80% de las personas tienen una patología, una demencia grave, están postrados, no hablan. Y hay otros, inclusive hay algunos que, digamos, que tienen, digamos, separadas las personas,
según el grado de dependencia o Dependencia que independencia. tiene. Entonces hay un piso que están personas todas, qué sé yo, con una asistencia, requieren asistencia total. Y hay otro que por ahí, digamos, son personas que no tienen ningún tipo de dependencia, digamos que son autónomas, pero que en realidad quieren vivir ahí por una cuestión de seguridad, de calidad de vida, y porque también hay algunos lugares que también por ahí les ofrecen actividades para hacer, entonces ahí no se sienten solas. Ahí hay que buscar, porque en la gran variabilidad de geriátricos que hay de todo. O sea, Ok, gracias. Saque un poco el rol que tiene uno como familiar, es también de tratar de supervisar estas cosas, ¿no? Porque si bien pasa esto que dice Silvia, en algunos lugares tratan de mantener, por ejemplo, que las mesas que arman para las comidas principales, haya personas que sean más o menos, que estén en el mismo estado cognitivo, ¿no? Que puedan tener una conversación, que puedan charlar de algo, que puedan compartir actividades manuales, por ejemplo, ¿no? O kinesiológicas, pero eso uno tiene que preguntarlo. Van a ver que al final de la presentación, o casi al final, vamos a hablar un poco de cómo elegir un geriátrico, qué cosas tener en cuenta, y bueno, este es uno de los puntos importantes a ver, ¿sí? Porque si vos estás en una mesa, o tu mamá, por ejemplo, en este caso, va a estar en una mesa con un montón de personas que no hablan, o que hablan lo justo y necesario, probablemente no sea lo que ella piensa o está buscando. Y otra cosa importante es que si tu mamá tiene toma esta decisión, que ella también se involucre en la elección y en el proceso, ¿sí? Porque eso es clave. No es que la decisión digamos, surge solamente de usted, sino que hay una necesidad por parte de ella. Entonces, ella está, por lo que nos decís vos, en condiciones de poder participar de esta elección, ¿sí? De donde ella va a vivir los próximos años. Y esto puede Sergio. ser solamente de día, por ejemplo, porque si ella pudiera regresar a su casa, o los geriátricos solamente son para vivir, o sea, No, pues ella podría... hay hospitales de día, perdón, centros de día, no, centros de día donde uno puede estar X cantidad de horas, ¿sí? Y después volvés a tu casa. Okay. Eso es otra cosa, son centros de día. Okay. No son geriátricos. El geriátrico clásico, el que hablamos, es el que uno reside ahí. ¿Sí? Sergio, ¿no? Tienes manito levantada, no sé si quieres decir algo o se levantó. Sí, quería un poco preguntarte, Cintia y a Silvia, la gente hablaba de la prestación que podían ofrecer las obras sociales o las prepagas respecto al geriátrico, si tenían alguna cobertura. ¿Se podrá saber si hay alguna cobertura con el certificado de discapacidad? Eso es algo, no cambia, es muy frecuente que sea un requisito para, ¿sí? Las personas que tienen demencia, por ejemplo, y la familia no tiene la posibilidad económica de solventarse un geriátrico y se logra, después de mucho proceso, conseguir una cobertura probablemente parcial, es muy probable que dentro del proceso se requiera el certificado de discapacidad. Por ejemplo, en el hospital italiano, para tener un cuidador en domicilio algunas horas, te piden certificado de discapacidad, solamente para tener el cuidador en domicilio. O sea que para una institución es seguro que se tiene que justificar a través de un certificado de discapacidad el porqué de esa necesidad. Muchas gracias, Cintia. Por favor. Bueno, un poco acá queríamos charlar, a ver si ustedes quieren compartir, ¿no? Todas, o tal vez Cristina, que está hablando un montón esto de participando, ¿no? ¿Cómo manejan o cómo atraviesan este proceso, todas estas emociones que están pasando en tu caso, o cómo también todo el resto del grupo que está acá con nosotras, qué ven, qué experiencias tienen, cómo hace la gente con estas emociones, no sé, lo que quieran comentar acá, hacer un pequeño corte en relación a esto y después seguimos con otras cositas. Y las emociones son un poco difíciles de manejar, uno no sabe para dónde tiene que disparar, uno cree que la mamá nunca va a tener ningún problema y de pronto empiezan a aparecer algunas cuestiones que generan que estas emociones sean las mismas que usted mencionó antes: enojo, miedo, desesperación, tristeza, y más cuando quizás está en el inicio de esta etapa complicada, porque por lo que ella nos ha comentado un neurólogo, tiene deterioro cognitivo, entonces está como comenzando a tener algunas alucinaciones, se niega totalmente a tomar medicación, lo cual hace que eso genere más estrés porque
hay que ver de qué manera vamos a poder empezar a que tome esa medicación. La verdad, en este momento nuestras emociones están, son muy diversas. Alborotadas. Sí, alborotadísimas, y no sabemos para dónde tenemos que seguir el rumbo correcto. No sé cuál es el camino correcto, no sé qué es lo que va a ser mejor para ella, y bueno, estamos en esa etapa complicada. Sí. Nada, creo que no sé si alguna vez vas a tener la respuesta, o por lo menos al corto plazo, ¿no? De esto de estoy haciendo lo correcto, ¿no? Creo que hasta el momento en el que se institucionaliza la persona, uno no sigue pensando si hizo lo correcto. Y a veces uno habla con la familia y siguen pasando los años y se habrá hecho lo correcto, estará bien, ella no quiere estar ahí, estoy haciendo bien, no. Bueno, creo que esas dudas nos acompañan, ¿no? Y son parte del proceso y tenemos que aprender un poco a convivir con eso. Gracias, Sí. Cristina. Gracias a usted. Sí, acá están comentando un poco, estoy leyendo en el chat esto de que comentan, sí, obviamente, centros digamos, de jubilados, de pensionados, esos obviamente son lugares posibles para personas que si quieren compañía, red social, sirve un montón. ¿Qué más pudieron poniendo? Después, si hay alguna otra pregunta, el certificado de supervivencia para el ANSES. Esos son, el certificado de supervivencia de ANSES digamos, lo que se pide habitualmente es una constancia de que la persona está viva y residiendo en el geriátrico. Si eso se pide en el geriátrico, se los hacen, en algunos lados de forma virtual, en otros lados en papel, y se presentan a ANSES con la documentación necesaria. Eso es la primera vez que la persona está ya en el geriátrico, se presenta con, no recuerdo si es una vez por mes, pero el certificado de supervivencia. Muy bien. A ver. Sigamos un poquito a ver, espero que corre esto porque no los veo. Ahí está. Ahí está. Bueno, cosas que uno puede hacer, ¿no? Estamos hablando de todo lo que no, cosas que sí. El apoyo en la familia, en los seres queridos, son un punto clave en estas decisiones. El apoyo en el profesional, ¿sí? A veces nosotros no damos el espacio y deberíamos tratar de darlo, escuchar a las familias, desde el lado de ustedes, planteárselo a sus profesionales de la salud, para que ayuden, para que orienten, ¿no? Conocer un poco el lugar, esto, pasar por el proceso de selección, de ver cuál es el mejor para esa persona, acompañar en el geriátrico, todo lo que se pueda, si uno está en condiciones de hacerlo, participar de las actividades del geriátrico realmente reconforta mucho a las personas. Darse tiempo, ¿no? Porque, como decía recién, no es algo que uno resuelve de un momento a otro, y es probable que después de eso, cuando vos queda tu familiar en el geriátrico, te vas y decís, ay, habré hecho esto correcto, estará bien lo que estoy haciendo. Bueno, tiempos, necesita tiempo, ¿sí? Y apoyarse en lo que uno le hace bien, lo que uno disfruta, para poder sobrellevar esta situación, ¿no? Va a haber altibajos, momentos mejores, momentos peores, y hay que tratar de llevarlo lo mejor que se pueda. A ver si creo que ahí está un poco esto. Hay grupos de apoyo también, ¿sí? Hay muchas cosas cuando uno busca en páginas de, por ejemplo, de Capital Federal, de Provincia de Buenos Aires, de Nación, van a encontrar que hay de todo. Hay cursos para formación de personas, para capacitar cuidadores. Hay bolsas de cuidadores hay una página nacional. Hay instituciones, como decía Silvia, hay grupos de apoyo para familiares de pacientes, por ejemplo, con ciertas patologías como demencia. Hay un montón de cosas para uno ayudarse y a su familia también. María José, ¿no? Tiene la manito levantada. ¿Sí? ¿Nos escuchás, María José? Bueno, cuando nos escuches, pregunta, ¿eh? No hay problema. Preparanos. Hola, Ahí está, ahí va. mi pregunta es la siguiente. Mi madre tiene 101 años. Hasta este momento está en casa, vivo con ella y 3 personas que cubren todo este largo periodo, ¿no? El largo periodo donde hemos transitado desde lugares más confortables a los lugares en que nos encontramos en este momento realmente muy difíciles, sobre todo en estos últimos 15 días. La pregunta concreta es la siguiente. Hasta este momento no me lo había planteado la posibilidad de una institucionalización, pero una de las personas que está hace mucho tiempo
ya se recibe, la segunda se toma sus días de vacaciones, unos 18 días de vacaciones, y de pronto me encuentro, bueno, sin nadie en un periodo del año también difícil. Acabo de venir de un lugar al que visité. Mamá, en su momento, te comento esto para darte el cuadro, mamá hasta este momento caminaba con su andador, se levantaba para las 4 comidas, ya, bueno, se lastimó la pierna, es muy sensible, así que está en silla de ruedas, y ahora ya empezó con una gran fatiga, gran cansancio, incluso que lo pone de manifiesto, no obstante servirle la poca comida que no quiere comer en la cama. Me dicen hoy en el lugar en el que fui, en la institución que fui, que ellas lo tomarían, pero tiene 5 días de aislamiento sin poder ver a nadie. Y eso me impactó terriblemente porque obviamente, si bien ella me dice mamá a mí, o ve la foto de mi padre y dice hola papá, sabe que las personas que la tratan y que la cuidan y que estoy yo, son sus personas conocidas, su perrita, su cama, sus cosas. Cuando me acerqué a esta institución que me recomendaron, porque tiene cuidados paliativos, se supone que no es solamente un lugar de recreación para hacer actividades que para otra etapa, me plantean esto, y yo les decía, bueno, pero pueden venir los primeros días las personas que todavía no se van, falta una semana, 15 días, venir en los momentos así, un ratito, yo obviamente, puedo traer a mi perrita, sí, pero durante los 5 primeros días no, y eso realmente me impresionó muchísimo, me dio pánico de solo pensarlo, porque la veo tan desvalida y respirando con tanto cansancio que, bueno. María Eso. José, discúlpame, pero eso o sea, es un protocolo por COVID, habría que ver, yo no sé si es un protocolo formal, esto es en Capital, lo que vos estás diciendo. Sí, mira, te digo exactamente dónde fui. Me habían dicho que del grupo Montalto, la serranía, yo vivo en Palermo, la serranía... Claro, no sé, pero no sé si, esto me parece que es un protocolo puntual de esa institución, me parece que no es un protocolo que baja el gobierno de la ciudad, que para todas las instituciones, para un ingreso a una residencia, tienen que tener un aislamiento de 5 días. Tenemos que revisar. Me parece que ya no, en plena, digamos, por ahí en plena pandemia. Pero incluso ni en pandemia, cada geriátrico se manejaba con sus propias reglas. Eso se vio un montón. A pesar de que no existían ciertas indicaciones desde el punto, como dice Silvia, del punto de vista del ministerio, bajadas de línea, de todas formas cada geriátrico tenía sus propias reglas. Claro. Por ahí te hacían una PCR, te hacían un hisopado. Bueno, mira, sí, ella me dice, la directora que me atiende, me dice que tiene que ser, por supuesto, un PCR en casa antes de ingresar, y después 5 días de aislamiento, y me dice que esta es una normativa, me da la fecha 21 de octubre de este año, porque lo primero que pensé coincide con lo que ustedes me dicen. Bueno, sí, en el momento en que se cerró todo, y lo entiendo, es lógico. Pero me dice que no, me lo da como una normativa actual, 21 de octubre, fui con mi hija que me acompañó, bueno, con todo lo que significa, que es lo que están ustedes mencionando, para los familiares tomar esta decisión, que es terriblemente difícil, pero además me impactó muchísimo esto de los 5 días en una persona que está en estas condiciones. Entonces, llego caminando, corriendo para entrar al Zoom, y a manifestar esto, por decir, no, pero 5 días, va a pensar realmente, va a sentir un abandono absoluto, porque con este problema y con todo, ¿viste? Es como mucho, ¿no? No es lo mismo. Me parece un horror. No, encima, lo vamos a revisar, pero no sé si voy a revisar la norma del protocolo. No lo tenía entendido que era así, pero bueno, pudo haber cambiado. De vuelta, digamos, cada centro geriátrico se manejó de su forma, y hemos pasado un montón de estas cosas, María José, con pacientes. Me ha pasado, familiares me llamaban diciéndome, no puede ser que no me permitan hacer esto, y son cosas, reglas de cada geriátrico, que lamentablemente es muy difícil poder contrariar, ¿no? Como que bueno, es eso, y a veces es difícil,
y entendemos que encima lo que se suma todo lo emocional, que no puedan verla por 5 días, es más complejo. Tal vez buscaría la forma, si es que ese geriátrico que les convence por otros motivos, de acercarme a ella por lo menos de forma telefónica, si ella se usa el teléfono, sino que alguien permita que la llamen y hablen con ella para que por lo menos ustedes sienten que la acompaña y ella se siente acompañada también, ¿sí? Pero en el contexto de pandemia un montón de estas situaciones pasaron y realmente difíciles de manejar. No, mira, acá no, porque mamá habla muy poco, Eh, o sea que ni siquiera le puedo poner un celular y tampoco entendería, porque ya te digo, confunde la foto de mi padre y Claro. le dice hola papá, todos los días, hasta mañana papá. Entonces, por eso te digo que el impacto que me parece, sí. me pareció que salí, me recomendaron ese geriátrico porque me decían que tenían un médico todos los muy días, grande. Sí. que tenían oxígeno, que tenían, qué sé yo, no sé, enfermeras, qué sé yo. Vos en ese momento cuando no lo ves, pensás que, bueno, sí, está bien, confío en quien me lo planteó de esa manera, ¿no? Pero ahora con estos 5 días dije, no, ¿qué hago? Y bueno, y por eso es que estaba pidiéndole ayuda a ustedes para que me orientaran. ¿Qué hago? ¿Salgo desesperada, contrato una empresa por estas vacaciones de una de las cuidadoras No, yo y que vería, viene otra persona más a mi casa? no, María José, Bueno, revisaría si es la norma de todo CABA, dice si es el protocolo, digamos, después nosotros lo revisamos y cualquier cosa escribimos un mail y lo charlamos o lo seguimos hablando, digamos, por fuera, de este caso, digamos, puntual. Me parece que revisaría si es la norma de todo, si es la norma que aplica a todos los geriátricos en Capital, porque está bajada desde el gobierno de la ciudad, es una norma que uno no puede, digamos, por ahí eludir. Ahora, por ahí es una normativa puntualmente de ese geriátrico y en otro no la aplican, ¿entendés? O sea, que para el sí, ingreso de nuevos residentes tienen otro protocolo. Entonces habría que te diferenciar entiendo. eso, ¿sí? Si es protocolo, digamos, que baja del gobierno de la ciudad para aplicar en todos los geriátricos o puntualmente es de ese geriátrico. ¿Ah? Perfecto, lo último, no molesto más. La pregunta del millón. Para ustedes, como médicas, ¿consideran que dado el perfil que les acabo de dar, puede tener un impacto altamente negativo este aislamiento de 5 días de todo? Y a ver, es muy difícil opinar de alguien que no Porque estamos no la viendo, no estamos conocemos a... conociendo. Claro. Es Claro, complejo. Obviamente que un aislamiento genera un impacto negativo, ¿sí? Es una claro. realidad. Sí, Pero es real que son 5 días, es mucho. digamos, tal vez pueda Es una sobrellevarse, realidad. no, bueno, pero depende cómo lo vea. O sea, realmente en pandemia, en cuarentena, hubo gente que no vio a su familia durante meses. Entonces, entiendo que genera mucho impacto para uno, pero tal vez rápidamente pueda digamos, pasar esa situación, porque son 5 días y después ustedes seguro van a estar ahí acompañándola, ¿sí? Sí, por Entonces, supuesto. entendemos que es difícil para ustedes y para ella, pero probablemente lo viva como, por lo que te contás un poco del estado de confusión que tiene frecuentemente, tal vez no sea tan difícil, ¿sí? Pero bueno, hay que conocerla de vuelta, estamos opinando sin saber, ¿no? Realmente. Perfecto. Muchas gracias. Era mi pregunta No, central por era favor. esa, porque eso es lo que realmente me impresionó. La sigo escuchando. Bueno, esto es un poco lo que estábamos hablando, de esto cuando uno elige un geriátrico. Una cosa es elegir un geriátrico cuando las papas queman, elegir un geriátrico en una situación compleja, ¿no? Está internado, de repente se fractura la cadera, digamos, no puede estar más sola esa persona, listo, sugieren institucionalización y salimos corriendo a buscar un geriátrico. Y otra cosa es como está haciendo Cristina con su hermana, que es algo planificado, con tiempo, y uno puede evaluar un montón de cosas que ahora vamos a ir charlando. Vamos a hablar un poquito de la pasa Silvia, cómo elegir una institución adecuada para mi familia. Bueno, un poco lo que le comentaba, la gran variabilidad de ¿Querés que geriátricos te que hay. ponga todo, Sil? No, si querés de a uno, espera, de a poquito. Hay más de 500 geriátricos en Capital Federal y me imagino que en Provincia de Buenos Aires más todavía. Entonces, imagínense la gran diversidad que hay de geriátricos, e inclusive en los costos, digamos, en estos mismos y con las prestaciones que brindan, ¿no? Todos los geriátricos tienen que tener unas prestaciones mínimas, que es alguna asistencia médica y de enfermería, pero de ahí
va a haber una diferencia entre el que tiene el médico las 24 horas, al que el médico va por ahí una vez por día, una vez por semana, una vez cada 3 días, si hay enfermería permanente o enfermería solo en un control a la mañana o un control a la tarde. Entonces en eso también va a haber una gran diversidad de geriátricos según las prestaciones que brinden. Todos van a cubrir un mínimo, que es el que también se estipula por ley, y que se va a fiscalizar tanto desde el gobierno de la ciudad o del gobierno de la provincia de Buenos Aires, si estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, pero imagínense que va a haber mucha diversidad. Una de las primeras cosas que por ahí uno tiene que pensar cuando va a elegir un geriátrico es si está habilitado. ¿Sí? Uno piensa que todos los geriátricos es como que es una cosa básica, que van a estar todos habilitados, ¿no? Como que eso se cae de maduro. Bueno, la realidad es que por ahí no todos están habilitados y están funcionando, ¿sí? Esa es por ahí la triste realidad. Hay que ver, digamos, en esto de la habilitación, si la habilitación es que la están tramitando y la están tramitando desde hace 6 meses, o sea, si es reciente, entonces uno puede decir, bueno, no está habilitado, pero bueno, la están tramitando o todavía no lo habilitaron porque le falta este papel. ¿Y por qué no lo habilitan? Hay diferentes motivos por los que uno no habilita un geriátrico, ¿no? Y algunos de mayor peso y otros de menor peso. No es lo mismo que no lo habilitan porque no tiene las condiciones mínimas de seguridad, o no tiene un plan de, no sé, de evacuación de antiincendios, o no tiene, no sé, puerta de emergencia, por así decir algo, u otro que es porque no le falta, no sé, un timbre en la puerta tal, o porque le falta un papelito con tal cosa, ¿no? O sea, habría que ver. Y después, ¿cuánto tiempo lleva? Hay geriátricos que todavía no tienen la habilitación, y lamentablemente hace, no sé, 5 años que están tramitando la habilitación, y uno dice, ¿por qué tanto tiempo? O sea, la pueden estar tramitando la habilitación, hay que ver hace cuánto que la están tramitando, y qué es, y por qué la rechazan, ¿entendés? La habilitación, yo le digo el motivo. Entonces, en esto es un básico. ¿Qué pasa si uno está en un geriátrico que no está habilitado? Y bueno, evidentemente hay algunas condiciones que no se están cumpliendo, y ante algún tipo de situación desafortunada, bueno, ese geriátrico no contaba con una habilitación. Obviamente estamos con ciertas condiciones desfavorables, pero esto lo preguntaría no lo daría por sentado, ¿no? Aunque uno piense que es básico, no lo daría por sentado que está habilitado. Sí, ¿qué más? Avanza sin. Bueno, básico también que quede cerca de las personas que la van a ir a visitar, ¿sí? cerca de nuestra casa o de la persona que va a ir a ver a la persona que está en el geriátrico, ¿sí? La ubicación. Seguimos. Los horarios de visita, ¿sí? Algo también que parece como muy tonto, pero si después los horarios de visita no son congruentes con nuestros horarios y nos queda lejos, se nos va a complicar después toda la logística, y eso va a hacer también que este proceso que es difícil sea aún más difícil. Seguimos. Encima algunos geriátricos son súper restrictivos con los horarios y te dicen que pueden ir de 3 a 5, que generalmente a la familia le genera un poco de duda, ¿no? O un poco de rechazo ese comentario de por qué no puedo ir en otros momentos del día, qué pasa en otros momentos del día, y generalmente tranquiliza el hecho de que te digan, bueno, puedes ir cuando quieras, en cualquier momento a visitar. Eso a la familia como que le resulta atractivo habitualmente, sí. escuchamos. Y si son estrictos o son muy, digamos, o son más flexibles, en cualquier momento, no, en tal horario, 3 a 5, bueno, pero yo trabajo, entonces no voy a poder ir nunca a ver a mi mamá, o a ver a mi papá, o a ver a mi tía, entonces eso también tenerlo en cuenta. ¿Quiénes son los médicos que van a atender? Digamos, o sea, digamos, uno institucionaliza a un familiar o a una persona, esa persona por ahí sigue con sus médicos, digamos, que tenía de su obra social, de su prepaga o de PAMI, y a su vez en el geriátrico siempre hay una atención médica. Lo que pasa es que esa atención médica hay que ver, depende del geriátrico, ¿no? O sea, hay geriátricos que por ahí tienen un médico permanente, pero la mayoría, un geriátrico, digamos, medio, por así decirlo, no tienen un médico, digamos, permanente ahí para darle una atención a cada instante, ¿sí? En general es una visita una vez por día, cada un par de días, y ante las urgencias médicas siempre lo derivan al paciente. No es que se atienden en el geriátrico, el geriátrico no funciona como un centro hospitalario, ¿sí? O sea, no es, digamos, sí, no funciona como un hospital. O sea, si el paciente tiene algún tema que es menor, por ahí lo puede ver el médico, pero generalmente no atiende las urgencias o las ve y las deriva a la prepaga u obra social que tienen, o al SAME, o al hospital público al que corresponda, ¿sí? Pero bueno, también uno puede preguntar quiénes son los médicos, cada cuánto los ven, siempre es el mismo médico, es diferente, el fin de semana hay personal médico que los va a ver,
si le pasa tiene algún tipo de descompensación, cómo se manejan, digamos, llaman al médico, si el médico no está en ese momento en la institución, ustedes llaman a la obra social, nos llaman a nosotros, tienen una emergencia, ¿cómo se manejan? ¿Sí? Si el familiar se descompensa, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, si yo lo voy a visitar, tiene algún espacio común en el que yo pueda compartir, digamos, con mi familiar, puedo tomar algo, puedo llevar algo, tengo algún espacio de intimidad como para hablar con ellos, tiene algún patio, puedo salir, podemos salir a dar una vuelta, si mi justo la persona que está, nosotros lo tenemos institucionalizada, por ahí puede deambular y quiere salir, puedo sacarla del geriátrico a dar una vuelta, a tomar un café en la esquina, puede volver, o podemos hay algún lugarcito donde yo me pueda sentar a charlar un rato con ella, o tiene que ser en el cuarto, a veces los cuartos son compartidos, ¿dónde nos vamos a sentar? ¿Qué más? Ahí hicieron un comentario en el chat que sí es verdad. O sea, hay geriátricos que tienen restringido el horario. ¿Sí? Hay lugares que tienen restringido el horario de por sí. Pero es verdad que en contexto de pandemia por COVID hubo que restringirlos aún más en el día. No puede estar todo el tiempo abierto por la cantidad de gente que entra y sale. ¿Sí? Sí. Pero se flexibilizaron bastante los protocolos de visitas a los geriátricos, digamos. ¿Cuántos residentes hay por persona? O sea, ¿cuántas personas hay por personal de enfermería? Hay un enfermero para, digamos, ¿cuántas personas tiene el geriátrico? ¿Cuántas personas tiene? ¿Son 20, son 50 personas, son 100 personas? ¿Cuánto personal de enfermería hay? Porque también según esa relación vamos a ver, según esa relación vamos a saber inferir qué calidad de cuidados por ahí le puede dar a nuestro familiar, ¿no? Si hay, no sé, 100 personas en la institución y un solo enfermero, ¿en qué horario? ¿Es permanente? ¿Cubren, digamos, turno completo? Bueno, pero para 100 personas uno probablemente no pueda atender a todos, no esté en el momento, digamos, tendrá una atención más relajada. Sí, el que sigue. Bueno, el personal de enfermería, digamos, qué capacitación tiene, el licenciado en enfermería, digamos. ¿A qué sigue? ¿Cuál más? Ahí está. Es un poco lo que decíamos antes, pueden salir, pueden no, pueden participar en otras actividades recreativas, sociales, religiosas, ¿sí? Que son importantes para nuestro familiar, digamos, ¿cuál es la flexibilidad del geriátrico? Y la última de esta diapo. Y bueno, este personal que tiene, si suele ser un staff bastante estable o va rotando mucho. A veces hay lugares en los que, viste, el enfermero cambia semana a semana, todos los días, y digamos, nuestro familiar por ahí no puede llegar a hacer una relación con ningún enfermero ni con ningún médico porque hay una permanente rotación y cambio de médicos, o digamos, o son turnos muy alternantes. Después de todo esto uno pregunta y después también va a poder elegir en función de, digamos, de su disponibilidad, una vez está lo que uno idealmente quisiera para nuestro familiar y después lo que es posible, a lo que puede acceder, o el que le queda cerca, o el que le queda cerca tiene historia de visita, pero no tiene, digamos, un médico permanente. Después uno va a ver qué jugar y bueno, esto es como una negociación en, bueno, cuál va a ser el mejor geriátrico al que yo puedo acceder para mi familiar, ¿no? Hay una manito ahí levantada. Hay una pregunta. Está preguntando ¿dónde se puede averiguar si el geriátrico está habilitado? Entiendo que cada geriátrico te tiene que mostrar esa habilitación, ¿sí? En la página del gobierno de la ciudad, si es en Capital, hay todo un listado que yo ahora les voy a pasar la dirección de cuáles son todos los geriátricos, pero no sé si está el listado de los cuales están habilitados, porque de hecho yo hace poco estuve hablando con gente del gobierno de la ciudad y están reviendo esos, tienen el listado, pero están reviendo algunas habilitaciones pendientes que tienen algunos, y bueno, pero en realidad son geriátricos que están funcionando. No sé si existe ese listado en alguna página oficial de cuáles están habilitados. Me parece que son, el dato que hay son de los geriátricos que están registrados en un punto. Y la habilitación, yo pediría a cada geriátrico que nos muestren o que nos den el número de habilitación. En el ingreso alguien dice debe contar con el decreto de habilitación en la pared. Bueno, es un certificado que lo tiene en general. El que lo tiene en general lo exhibe y te lo muestra y te lo dice. Cuando uno va a una entrevista te va a decir, estamos habilitados, este es nuestro certificado, este es nuestro número. Te lo muestran en general porque es algo que en realidad uno quiere dar a conocer.
Bueno, otra de las cosas que uno tiene que tener en cuenta, digamos, si este geriátrico tiene algún tipo de terapia disponible para los residentes, o sea, hacen kinesiología, hay actividades recreativas, hay terapia ocupacional, hay psicólogos, hay diferentes tipos digamos, de terapias que se pueden ofrecer, y eso según será también el nivel el tipo de geriátrico digamos, que sea. Hay geriátricos más básicos que cuestan solamente con personal de enfermería y médico, y hay otros que tienen un montón de otro tipo de terapias, ¿sí? Desde recreativas hasta de rehabilitación. Hay algunos que son muy por ahí top, hasta tienen gimnasios de rehabilitación, ¿sí? Y tienen espacios hasta, no sé, religiosos, por si uno quiere, digamos, una capillita, por así decirlo. O sea, en el espectro de geriátricos hay de todo. ¿Qué más? Ahí están levantando manitos con preguntas. Se pueden desmutear, ¿eh? Y pregunten nomás, ¿eh? Hola. Bueno, otra... Sí. Sí, Mariano. perdóname. ¿Qué tal, Mariano? Mucho gusto y gracias por el espacio. Sí. Les hago una consulta. Mi abuela tiene ya muchos años, bien, en los 90s, y la verdad que últimamente la interacción que tiene con terceros es más bien limitada, ¿bien? Entonces, y en este proceso de considerar si la íbamos a institucionalizar o no, también se planteaba el tema de qué en condiciones en términos de compartir o no compartir en un cuarto, sola, con cuánta gente. ¿Cuál es la reflexión de ustedes en ese sentido, no? A ver, sin irnos quizás al extremo de, como te ofrecen en algunas instituciones, 4 personas o más, ¿no? Quizás en algo más acotado. ¿Vale la pena que esté acompañada por más que no tenga interacción y pasa por un nivel cuasi inconsciente, digámoslo así? Creo que depende de varias cosas. Es difícil, no digo imposible, pero es difícil encontrar geriátricos que no sean el hotel increíble que cuesta carísimo, que tenga habitaciones individuales, ¿sí? Entonces eso es un factor importante. Si vas a un geriátrico que uno más o menos puede acceder, generalmente son habitaciones compartidas. Generalmente, seguro que alguno tiene alguna experiencia distinta, pero es muy frecuente. Entonces, a veces uno no tiene elección, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, depende mucho de cada persona también. Si es que está la posibilidad de elegir si es individual o es en compañía, habitaciones dobles o triples o cuádruples o lo que sea que haya. Depende mucho de cada persona. Tal vez en personas que suma tener esta cuestión de acompañamiento, ¿no? Y puede servir un montón, tener alguien con quien charlar un poco a la noche, un poco a la mañana, un poco si tienen siestas. Entonces es un vínculo que se genera con esa persona con la que duermen y con la que conviven más tiempo, que es muy, muy bueno para esa persona. En el caso, por ejemplo, que yo les vengo contando de mi abuela prácticamente no hablaba y estaba con una compañera que prácticamente no hablaba, pero se sentía cómoda de estar con alguien al lado. Entonces depende mucho de cada persona y de la experiencia que tiene. Vos le preguntabas a mi abuela y te decía, no, estamos bien porque ninguna habla, pero estamos ahí, ¿entendés? Bueno, y cada uno un poco, depende de cada persona, como te decía, es muy el traje a medida, y no solo lo que uno puede elegir, sino a lo que se puede acceder y lo que se puede ofrecer desde el geriátrico. Preguntaría en el geriátrico si los que, digamos, cuando comparten la habitación, si las personas que ponen en la misma habitación más o menos tienen el mismo nivel de funcionalidad, digamos, me refiero a nivel de autonomía o de patología, de cuestiones que tengan, están más o menos en una situación similar, porque una cosa es poner a una persona que es totalmente autónoma, pero que está viviendo en un geriátrico con alguien que está postrado, por ahí esa relación no va a funcionar. Y después, si hay algún tipo de inconveniente en esa relación de esas personas que están compartiendo cuarto, si el geriátrico es flexible, para llegado al caso en situaciones un poco más extremas se pueden hacer cambios, ¿no? Porque ha pasado que a veces se empiezan a pelear y bueno, y el geriátrico hoy accede a hacer algún cambio de habitación, digamos, eso puede, digamos, habría que hablarlo a ver qué flexibilidad tienen, ¿sí? Bueno, avanzamos un poquito así, podemos ir llegando al cierre y vemos si hay alguna pregunta más. Bueno, ¿cómo manejan el uso de los medicamentos antipsicóticos en los pacientes con demencia?
Eso dependerá si nuestro familiar tiene demencia y está medicado o tiene, digamos, trastornos conductuales, cómo manejan los trastornos conductuales en los geriátricos, las restricciones físicas, atarlos no está recomendado, bueno, ver qué política de uso de restricción física o de medicamentos para sedarlos tienen, si tienen un psiquiatra que pasa, si no es el psiquiatra que los medica, si tienen una posibilidad de hacer una interconsulta con algún médico que ustedes, digamos, el médico, digamos, por fuera de la institución, porque bueno, digamos, ese es un tema, la sedación del paciente que está en un geriátrico, ver si realmente las medicaciones que tienen son necesarios, no son necesarios, ¿sí? Bueno, seguimos un poquito más, algunas cositas más ahí, ¿sí? Sí. Bueno, las instalaciones del lugar, ¿no? Uno también puede hacer una recorrida y ver si es un lugar seguro, si es un lugar que tiene barandas, si tiene protecciones de pisos, si está bien iluminado, digamos, para evitar los accidentes, esas mismas cosas que uno tiene en cuenta en la casa, si también tienen, si digamos, el geriátrico cumple estos requisitos mínimos, si tiene algún lugar como para un cierto esparcimiento, si el lugar es agradable, digamos, si tiene algún patiecito, pueden salir, tiene una ventana, tiene luz natural, digamos, todas esas cosas uno puede ir chequearlas y eso, bueno, irá también en gusto y en las posibilidades que uno pueda acceder. Y ahí unas últimas dos cositas. Bueno, las restricciones ya físicas que yo les dije, restricciones físicas es atarlos para los trastornos de conducta, un paciente que se pone agresivo, que se pone, digamos, sí, irascible. Bueno, ¿cómo manejan esas situaciones? ¿Le dan medicación? ¿Lo atan en el momento? ¿Lo dejan atado mucho tiempo? ¿Llaman al médico? ¿Le llaman al familiar? ¿Le avisan? Eso es para los casos en los que uno tiene un familiar con demencia y trastornos conductuales, ¿cómo se manejan en esas situaciones? Las restricciones físicas no están recomendadas, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que comen los pacientes ahí? ¿Cómo son los menúes? Si se adaptan a las patologías de cada uno, si tienen dietas, digamos, hiposódicas, o bueno, como uno puede preguntar un poco eso. También si pueden ustedes llegado el caso con las visitas, pueden llevarle comida, bebidas o algo, y el lugar es flexible en cuanto a eso, ¿sí? O no permiten nada. Algo más. La siguiente. La otra. Bueno, y también, como digamos, colorario de todo esto es un poco, sí, ahí está, sí, de recursos económicos, un poco es el geriátrico ideal que uno quisiera para nuestro familiar, y después está el geriátrico posible. Y en eso, bueno, uno ahí se pelea y se amiga contra lo que uno puede acceder y lo mejor que puede según los recursos que uno tenga, ¿no? Obviamente que la gran variedad de geriátricos que hay va a depender mucho del costo, son muy caros todos, son muy caros, y obviamente hay algunos que son como un hotel 5 estrellas, pero que salen, digamos, es para un porcentaje muy poquitito de la población, muy chiquitito, que digamos que puede dejar más o menos ahí, no sé, un sueldazo o 5 sueldos por mes. O sea, que en realidad lo que uno puede acceder, por ahí en general es un geriátrico de un nivel como hasta medio, diría yo. Y bueno, amigarse con lo que es posible, ¿no? También, porque todas estas son cosas que uno puede preguntar y uno después, bueno, irá priorizando o eligiendo de todas cuáles son las más importantes para uno, porque uno dirá, bueno, sí, la seguridad es importante, o la atención médica, o que lo traten bien, bueno, por ahí me gustaría que sea más luminoso, más lindo, o que me quede más cerca, pero bueno, esto lo voy a ceder en pos de estas variables. Una de todas las cosas que esté habilitado, por ejemplo, quiero que esté habilitado, y bueno, si no es tan lindo, y veré, ¿entendés?, cuáles cosas cedo y cuáles son para mí prioritarias que tenga un geriátrico, ¿sí? Bueno, la que sigue. Iba a decir que alguien preguntó cuántas categorías de geriátrico hay. No es que hay categorías, sino que depende de las prestaciones que puede dar cada geriátrico. Hay geriátricos que tienen un parque gigante, que tienen 200 millones de actividades para hacer por día, que tienen teatro, que tienen cine, que tienen de todo. Bueno, esos obviamente son muy inaccesibles para la mayoría de nosotros. Entonces, depende mucho de las prestaciones y la calidad de prestaciones que pueden dar. Y también una cosa más que veo que están preguntando es el tema María Los Ángeles está preguntando por trámites en ANSES. Eso va a tener que sacar la información de la página ANSES, el trámite de supervivencia, cómo nombrar un apoderado en ANSES, esas son información que directamente que sacaron en la página ANSES, ¿sí?
porque nosotros no sabemos bien qué trámite, qué papeles hay que presentar para tener un apoderado. Sí, eso ya, digamos, excede un poco la charla. Pero bueno, seguro que en ANSES toda esa información tiene que estar en la página. Bueno, para terminando un poco las obligaciones de los geriátricos, de mínima, ¿no? Los puntos que sí tienen que brindar y que uno siempre tiene que chequear es la parte de la seguridad e higiene, ahí entra la habilitación, si tiene una atención psicosocial, la atención alimentaria, atención médica y enfermería. Esto es como lo básico que un geriátrico tiene que tener. Después habrá actividades de rehabilitación, de recreativas, sociales, como extra, por así decirlo, que no están como en lo básico. Uno básicamente, y sabe que lo puede exigir, son estas cosas, ¿sí? Y la última diapo, ¿pasás sin? Sí, ya pasa que tarda. Bueno, acá les decía, en Capital Federal, en la página del gobierno de la ciudad, desde este link o entrando en la parte del gobierno de la ciudad, entran en la parte de salud, y en parte de salud acá van a ver la parte de fiscalización sanitaria en establecimientos geriátricos, y ahí hay un listado, es como un Excel que se pueden descargar con los 590 más o menos aproximadamente geriátricos que hay en Capital, con direcciones, categorías y ciertos datos. Es un archivo que se pueden descargar, ¿sí? Después una página que les queremos recomendar es adultosmayoresenred.com, que ofrecen un asesoramiento gratuito para la elección de un geriátrico, ¿sí? Ofrecen atención telefónica, tienen un buscador muy bueno de geriátricos en capital y en provincia, con fotito del lugar y con algunas características mínimas de cada geriátrico, por ahí, y tienen un mapita, por ahí uno puede buscar por su zona, pueden averiguar, pueden ver, y también pueden, digamos, brindan este asesoramiento, digamos, son especialistas en gerontología que ayudan, digamos, a la elección de un geriátrico. Por ahí es piola, porque también en esto de la elección de geriátrico la información es clave, ¿no? Cuanto más información uno tenga y más pueda hablar y más pueda asesorarse, tomando una decisión más informado, va a sentirse más seguro con la decisión que está tomando, ¿sí? Y bueno, y geriátricos por PAMI, bueno, en la página de PAMI también está cómo se hace el trámite, qué es lo que puede cubrir, cómo se tramita, qué es lo que, todo lo referente a los geriátricos por PAMI. Como información, hasta acá llegamos, digamos, un poco de los que les queríamos comentar. Después, si quieren, abrimos un espacio, creo que no hay ninguna diapo más, ¿no? Si quieres pasar, un espacio de alguna pregunta o comentario que quieran hacer, o algo que no haya quedado claro y que quieren que reforcemos. Bueno, ahí están los mails. Nos pueden escribir por cualquier duda, consulta, no encuentran el listado de los geriátricos en Cava, se los podemos mandar, o algo que quieran consultar y que si vemos les podemos dar una mano. Adelante. ¿Alguien que quiera ya comentar algo más? Sí, una preguntita. Antes que nada agradecerles porque ha sido de gran ayuda. Tomamos nota de todo, fotitos en realidad. Así que gracias. Creo que, bueno, el final de la historia va a ser obviamente la institucionalización, pero mi mamá tiene 75 años recién, y creo que por ahí hay otros medios que podemos llegar a utilizar antes de eso. Queremos intentarlo. Lo primero es la medicación, y mi pregunta puntual, perdón que saque un poco del tema de geriátrico, pero ¿cómo hacer para que una persona que no quiere tomar medicación la tome? Porque es según lo que hablamos con la geriatra, es la única forma para empezar a transitar este camino, y realmente ella no quiere tomar medicación. Entonces, ¿cómo ustedes manejan esa parte? Si me pueden orientar con eso un poquito. Hay que ver también primero qué medicación, ¿no? Hay medicaciones que en estos pacientes en los que es muy difícil, si toma 15 pastillas, habría que ver cuáles son las imprescindibles primero, digamos, porque a veces los pacientes están como sobremedicalizados, tienen muchas medicaciones que en realidad por ahí no son tan imprescindibles, y en casos así tan difíciles, uno lo que empieza a hacer es un poco a limpiar el pastillero, digamos, de ver
qué es lo que es indispensable que tome, si uno puede simplificar las posologías. Hay medicamentos que se toman 2 veces por día, por ahí trataría de ver si se puede pasar a alguna medicación que se tome 1 vez por día, o sea, si se puede simplificar al máximo, digamos, primero. Eso lo tendría que ver con su médico de cabecera. Me fijo, porque estamos muy apretados de Ahí. personal, déjame que averiguar. Se está escuchando un... me fijo a ver quién lo puede acompañar. Porque... Ay, no sé quién, si se puede desmutear, ahí está. Sí, bueno, simplificaría primero muchísimo el esquema de medicaciones que toma, las medicaciones que son para la demencia, ese es el caso de tu mamá. También habría que ver, no hay medicaciones que sean imprescindibles que cambien el curso de la demencia, no sé cuáles habría que hablar, digamos, por ahí a veces saber qué expectativas tiene uno de esas medicaciones. Y después, bueno, a veces es administrada por terceros y a veces, bueno, se mezcla con un jugo, se mezcla con una comida, se da pensando otra cosa, se habría que armar como una estrategia personal, a ver en qué momento, nunca quiso tomar, cuándo no quiere tomar, cuántas son las que toma, ver un poquito, digamos, charlar desde lo particular, ¿no? Ver la situación, desde cuándo pasa, qué es lo que pasa, no quiere tomar nada, no quiere comer nada, se niega a todo, está en una etapa de demencia avanzada que se está negando a comer, a tomar medicación, a tomar líquidos. Habría que, bueno, ver la particularidad y por ahí eso sería como una charla como de 1 a 1, ¿sí? Más personal. Muchas para gracias. armar una estrategia. No, pero No, me de nada. ayudó tu respuesta, gracias. No, no hay por qué. Bueno, a ver, te miro el chat. ¿Hay algo más? ¿Alguien que quiera participar? Agradecimientos. ¿Yo puedo hablar? Sí, por supuesto. Yo pertenezco a Villarino también y trabajo en un geriátrico de la zona de Villarino. En cuanto a las habilitaciones, es obligación de la institución tener la habilitación exhibida a la entrada de la institución. Si la institución está habilitada, todas las instalaciones deben estar bajo las reglas de la ley de geriátricos. O sea que sí o sí, si está habilitado, tiene que cumplir con las normas que exige la provincia, en este caso, y cada municipio en particular que se adecúa a esas normativas. En cuanto al, no me acuerdo quién dijo que le habían pedido que por 5 días no los visiten, a nosotros nos parece una barbaridad porque el residente no es paciente, sino residente, porque a partir del ingreso la institución pasa a ser su casa. No solo es quitado, desarraigado de lo que es su casa, que fue la casa que construyó tal vez con mucho sacrificio y donde pensaba terminar sus días, sino que además, sin haber hecho nada, lo abandonan. Entonces la familia tiene que acompañar 100%, sobre todo en los primeros días, porque después ellos se van adaptando y van haciendo, como dijeron también, su lugar de pertenencia a la institución, y cuando salen quiere volver a su casa porque es la institución. Pero en principio necesita mucho, mucho el acompañamiento de la familia. Y sí o sí es fundamental trabajar en equipo entre la institución, la familia, el residente y los profesionales que lo asisten. Todo residente puede seguir consultando a sus médicos de toda la vida, a los especialistas, a su médico de cabecera, a su médico de PAMI. Así, toda la institución tiene la obligación de tener un médico que, según sea el caso, puede ir todos los días, día por medio, cada 2 días, eso depende de la institución, es verdad, pero sí o sí el residente tiene toda la autonomía de atenderse con los médicos que decida. Y en cuanto a las visitas y salidas, sí es verdad que cambió muchísimo por los protocolos de la pandemia. Nosotros estuvimos cerrados mucho tiempo a las salidas y a los ingresos, pero si no, ellos pueden salir, porque los geriátricos deben ser de puertas abiertas, ellos pueden ir a visitar a sus familiares, a pasar un día, a pasar vacaciones, a festejar cumpleaños, y la institución tiene que abrir las puertas a la familia, porque si no los integramos es un depósito, no es un hogar. La idea es que el geriátrico sea un hogar y que se interactúe, no solo con la familia, sino con la comunidad, con todos los centros que hubiera cerca que participen interactuando. O sea, los residentes salen a los eventos de nosotros, en nuestro caso, de la localidad, y a su vez los distintos
actividades que se hacen en la localidad participan en el geriátrico. Tiene que estar integrado totalmente a la comunidad. No es un depósito. No, estamos Eso de con acuerdo respecto. totalmente, Graciela, justamente por eso, dentro de las cosas que uno tendría que mirar en un geriátrico a la hora de elegirlo, estos puntos que vos comentás y los que fue comentando Silvia tienen que estar. Ahora, eso que estamos comentando es lo que debería pasar. Ahora, llevado a la práctica real, no es lo que pasa siempre. Entonces, a la hora de elegir, hay que tratar de poner todas estas cosas en la balanza y Pero pensarlo tal bien vez- y buscar, tal vez tratar de el familiar- exigir si uno ya está ahí, las Sí, cosas que pero deberían tal vez cumplirse. el familiar debería tener la ley a mano para ampararse en la Bueno, ley. Cuando por va a eso haber una- hablamos de la desinformación desde la diapositiva 1, ¿sí? Al no tener información, al no saber qué es lo que se debería, digamos, con qué debería contar cada geriatra o cada institución, qué se debería respetar, al no saberlo, no lo pedimos, no lo preguntamos y nos habituamos a que eso es así, ya Los está. geriátricos sí tienen categorías de acuerdo a la complejidad que tiene el residente al ingreso. Claro, por Pueden eso, de ser acuerdo a las prestaciones autoválidos. que brindan. No es lo mismo, No como son- dijo no, Silvia, las no es lo mismo lo que prestaciones necesita un paciente que está, digamos, postrado con requerimientos de alimentación, de sondas vesicales y etcétera, etcétera, que un paciente que, digamos, como el que les conté yo, que ingresó por sus propios medios porque buscaba más la cuestión social que otras cosas. Entonces, si sí, es un eso geriátrico que tiene... también se... Pero los geriátricos tienen categoría de acuerdo a la complejidad del servicio, porque puede ser solo para autoválidos, puede ser para autoválidos y asistidos, pueden ser solo para postrados, pueden ser solo para Alzheimer. Eso sí, eso establecen las categorías del geriátrico. Pero después, a su vez, dentro de las categorías puede tener más o menos servicios. Y ahí sí tienen que ver los costos. Porque es cierto, hay geriátricos que tienen no solo todos los profesionales que los asisten en las distintas disciplinas, sino, es verdad, hay algunos que tienen hasta gimnasio, pero el costo, tienen habitaciones simples, habitaciones dobles, habitaciones triples, habitaciones para matrimonios, con baño privado, con baño compartido. Esas complejidades tienen otros costos, eso es verdad, pero sí tienen categorías, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Hay dos manos Alicia. levantadas. Alicia, que está por ahí. Bueno, ante todo, gracias. Segundo, qué ingrata es la vejez, porque bueno, yo estoy acompañando a mi mamá, la vejez en mal estado, ¿no? Con enfermedades. Yo estoy acompañando a mi mamá, casi 80 años, un Parkinson bastante avanzado, con 12 años de evolución, necesita ayuda para todo. Soy casi única hija, así que mi vida se transformó en un desastre, con 3 hijos que no doy abasto para nada. Cuidadoras durante la semana, el fin de semana, 24/7, faltan, no vienen, nos cuelgan, bueno, cada una con su estilo. Entonces, bueno, yo estoy interiorizándome y pensando más firmemente en una institucionalización porque ya no se puede sostener más bien. Mi mamá no quiere ser institucionalizada por todo esto, por lo que ella piensa del geriátrico, el depósito de abuelos y demás. ¿Cómo algún tip de cómo hacer para tratar de llevarla para ese lado? Yo sé que ella no me lo va a pedir, pero ¿cómo hacer para que sea algo ameno y que ella no sienta que esta institucionalización es un abandono? No sé, por ahí alguien lo pasó y yo a veces pienso, bueno, pruebo un mes y después veo qué pasa, pero bueno, no sé cómo. Yo creo que en un principio no iría por el lado de mentir, en el sentido de esto es un tiempo, te quedas ahí y después volvemos, porque eso realmente afecta a la persona, ¿no? Porque cree realmente que va a volver a su casa, y si es, a ver, hay situaciones en las que uno por un periodo de tiempo, ¿no? Puede tener a un familiar en un geriátrico y luego puede volver al hogar, pero la mayoría de las situaciones no son así. Entonces, primero no mentir, no crear falsas expectativas, no decir, bueno, ya vas a volver un poquito más, porque no ayuda. Después creo que esto de hablarlo, es bastante común que las personas
se nieguen a ir a un geriátrico. Por esto de vivir en sus casas toda la vida, de las vivencias que tienen, de todo lo que pasaron ahí, de haber estado ahí con sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces es difícil esa determinación. La mayoría no quiere hacerlo, si es que, digamos, tiene la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Porque distinto es el de mente avanzado que hablábamos antes. Claro. Pero la realidad es que lo que siempre sugerimos es hablar con ellos, explicar el porqué, explicar qué beneficios buscan ustedes en eso, que no es un abandono, que ustedes van a estar ahí, esto de estar siempre presentes en el momento de que hay digamos, uno institucionaliza al familiar, estar acompañándolos, ya sea idealmente de forma presencial, pero aunque no estén ahí tal vez todos los días, llamarlos, estar atentos, llevarles cosas que le hagan, digamos, que les generen, que emocionalmente a veces tenemos cosas en nuestras casas que nos ayuden, ya sean fotos, ya sea algún cuadrito, alguna cosita, algo que realmente uno quiera tener, que lo pueda tener en su habitación, pero más que hablar, acompañar, apoyar, estar ahí, no hay mucho más. No hay. ¿Sí? Es difícil convencer y que la otra persona lo acepte contenta, ¿sí? Porque es así, es difícil. Yo cuando les digo que fui con mi abuela, me fui con un dolor en el pecho, que digamos, es muy feo ese momento, ¿sí? Pero uno lo hace obviamente con la intención de que esa otra persona esté mejor, con la intención de ayudarnos, ¿sí? Y que tenga un beneficio. Y bueno, y hay que digamos, atravesar todo eso, y no tomarlo como esto, lo estoy dejando en un geriátrico, sino tratar de todo el tiempo pensar en lo bueno que vos estás buscando para ella. Bien, bueno, gracias. No, por favor. Bueno. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Van a dar algún tipo de otra charla en algún momento? ¿Cómo nos enteramos o no? ¿O es único? ¿Vos decís de este tema o de otros temas? Otro tema que incluyan a personas de esta edad, mayores, que necesiten, no sé, otro tema que involucre a geriatras. Bueno, eso se lo dejamos a Sergio. Se lo dejamos a Sergio, que él es el que arma cronogramas de todo. Sí, es probable que a lo largo del 2022 tengamos más temas relacionados con los adultos mayores. Estos 2 últimos años fueron atípicos para todos, para trabajar desde lo presencial, para trabajar desde el Zoom. También hay otra realidad, hay mucha gente que les cuesta adaptarse a lo virtual, lo cual ha dificultado también la posibilidad que mucha gente se sume, ¿no? Pero bueno, la idea será ver en el año 2022 qué se nos plantea, qué posibilidad de hacer alguna de estas actividades de manera presencial y otras virtual, pero sí, va a haber temas del adulto mayor, por supuesto que los va a haber. Sí, porque es muy interesante, porque es muy difícil a veces tener un tiempo así tan prolongado con médicos, solicitar turnos, se dificulta mucho, y después de estos 2 años de pandemia, está todo abarrotado de gente y es difícil, entonces esto del Zoom y charlas así con profesionales ayuda bastante, la verdad que es una gran ayuda. Muy agradecida. Seguro, muchas gracias. Por haber estado a todos y todas. ¿Les parece? Un aplauso virtual para Silvia y para Cintia. Y perdón, me parece, ¿puede ser que haya quedado una manito levantada de alguien que quería hablar? Sí, pero me parece que quedó desde hace rato. Ah, quedó de hace rato, listo. Si no, desmuteate. Bueno, listo entonces. Bueno, un placer estar con ustedes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Un gusto que hayan estado todos, todas. Gracias. Gracias. Chao, chao.